permitirme leer su semblanza antes de darle la palabra. José Gesner Sánchez García, arquitecto urbanista y artista visual, cuyo interés por la ciudad y el territorio se desarrolla en distintas disciplinas. Como artista visual, busca integrar diferentes métodos de representación y mezclarlos en composiciones abstractas expresivas. El uso de la geometría, el color, la escritura se integran en obras de distintos formatos, en paisajes abstractos, oníricos y dinámicos. Las técnicas mezclan tintas, aerosol, pintura acrílica y juegan con medios como impresión, fotografía y graffiti. Medios incluyen dibujo técnico, paste-ups, tagueo, pintura en bastidor y muralismo. Entre sus trabajos más relevantes se encuentra un mural de 660 metros cuadrados en la central de Abastos y un mural en el edificio Los Bravo en Tlatelolco. Bueno, sin más, muchísimas gracias, Gesner, por acompañarnos. Ahora sí, que te doy la palabra y es completamente tuyo este foro. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos, María, Fundar MX, gracias por la invitación, a todos los que están acompañándonos. Bueno, cuando me convocan, me invitan para que platiquemos, estaba la idea de pues trabajar este tema como del arte urbano. Y yo lo que quería era ver cómo podríamos a lo mejor enfocar un poco la experiencia o los proyectos que se han desarrollado, y hacer una reflexión más sobre el proceso, ¿no? Sobre las herramientas que utilizo y un poco qué es lo que me han pues dejado a lo largo de estos trabajos. Entonces, para mí, esta idea de trabajar pues con el dibujo como una herramienta, creo que el dibujo es una herramienta, pues o el dibujo o el grafismo, no es una herramienta que nos ayuda a explorar, nos ayuda a analizar, nos ayuda a aprender nuestro entorno, sobre el mundo construido, nos ayuda a comunicar ideas, nos ayuda a instrumentar ciertas acciones. Y creo que también que para mí ahora este proceso, el dibujo, es un elemento que considero que es un elemento vivo, que es un vaivén entre distintas técnicas y entre distintos formatos. Entonces, para poder entender un poco esta cuestión del dibujo, más allá de hablar desde la visión como arquitecto o como artista, quisiera hablar un poco como de mi bagaje, eh, para entender el por qué para mí es tan importante el dibujo y por qué lo tengo como tan intrínseco, ¿no? Desde chiquito, me acuerdo que en la casa de mis papás, mi papá le gustaba coleccionar estas pues enciclopedias y tenía una enciclopedia del automóvil. Y había, pues era como la historia del automóvil como desde 1910 hasta 1970, y había unos gráficos que me parecían así súper, súper bonitos. Estos isométricos que pues te hablan un poco de estructura, del comportamiento interior, de las partes funcionales, de esqueleto, piel, espacialidad, ¿no? Como una serie de condiciones pues operativas de un objeto, pero que al mismo tiempo en su expresión pues es sumamente bello, ¿no? Y había unas ilustraciones de unos argentinos, perdón, de unos italianos, que nada, me parecían así como espectaculares, ¿no? El color, no sabía cómo se podía dibujar eso. Y entonces, de chiquillo empecé a dibujar coches, ¿no? Pero era un poco por lo que tenía a mi alcance, ¿no? Y dentro de otras cuestiones que me encontraba ahí en la casa, había unos libros de arte oriental, ¿no? Y también me llamaba mucho la atención esta cuestión de la expresión del paisaje, ¿no? Porque parecía un paisaje que acentuaba como ciertos rasgos, ¿no? De los elementos naturales, como que tenían más personalidad.
las montañas se volvían como más abruptas, los árboles tenían como unas estructuras que eran pues como eso, ¿no? Como muy expresivas, el tema de las veladuras, ¿no? Entonces, todo eso me llamaba mucho la atención y pues después de eso también voy conociendo a los grandes de la gráfica oriental, ¿no? El caso de Hokusai y lo mismo, ¿no? El tema del paisaje como un elemento vivo, con personalidad, unas composiciones también como, pues muy provocadoras, ¿no? Entonces, siento que todo esto influyó para que, pues, se fuera nutriendo esta inquietud por el dibujo. Eh, y después, conforme voy creciendo, ya como adolescente, pues empiezo a exponerme a otras cosas, a otros medios, a otros elementos que también me resultaban como muy provocadores desde la imagen, ¿no? El cómic, el manga, las películas de anime, la ciencia ficción, y empiezan también a surgir como estas inquietudes gráficas de cómo se retratan a lo mejor ciertos movimientos o ciertos instantes, ¿no? Estos gráficos que de pronto puede tener a lo mejor una acción y capturan un instante cargado como de emotividad, de acción, no sé, de muchas cosas, ¿no? Entonces todo esto me llamaba mucho la atención y pues también todo el tema futurista, ¿no? En este futurismo que no era un futurismo pulcro, limpio, sino más bien distópico, saturado, contaminado, complejo. Eh, Además de eso, pues también, ¿no? Todo este tema de la cultura que tuve cerca, que consumí, que tenía que ver mucho con el mundo de las patinetas, la música que estaba vinculada a ella y toda la parte gráfica, ¿no? Que le acompañaba, las marcas Santa Cruz, Powell Peralta, Zorlac, no sé, como muchos, donde el tema gráfico era un componente esencial, ¿no? Como eh, de la personalidad de una marca. Toda la música que lo acompañaba también, pues siempre tenía unos gráficos que eran como muy llamativos, ¿no? Los Misfits, no sé, Metallica, DRI, Exploited, como muchas de estas bandas que el diseño de su gráfica, sus playeras, todo esto era sumamente pues atractivo, ¿no? Y el tema también de el muralismo, el graffiti, ¿no? Que estaba como vinculado. En un principio era más como pues arte contestatario, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Una imagen de Shepard Fairey, pero eh, no, otro que para mí también fue esencial, ¿no? Que fue Andy Jenkins, ¿no? Que pues también tenía como una lectura diferente de lo que podía hacer la ciudad a través de estos cómics. Este patinador que puede pues patinar absolutamente todo dentro de la ciudad. Entonces, como que todo esto fue construyendo un poco mi bagaje gráfico, descubrir a Escher, ¿no? Con este juego de la isometría, los paisajes imposibles, elementos continuos, sin poder distinguir qué es el arriba, qué es el abajo. Y después de esto entró arquitectura, ¿no? Que es ya lo que, vamos a decir, se hace que empiece a tener una lectura de la parte gráfica y del espacio como más enfocada, a pesar de que pues, hay muchas cosas de la historia de la arquitectura que me gustan mucho, de lo que más me provocó, siento que fue estos espacios de las cárceles, ¿no? De Piranesi, donde vemos pues todo este espacio calabozo, laberinto, que son oscuros, que son lúgubres, ¿no? Que parecen como una autoconstrucción, que son paisajes que hasta nos resultan cercanos a pasar de haberse visualizado hace siglos, ¿no? Eh, la pureza, la expresión, el dibujo como un elemento de definición, ¿no? Los dibujos de Frank Lloyd Wright que son unas joyas, ¿no? Y ver que
de pronto con elementos tan, vamos a decir, básicos, como pueden ser lápiz, colores y tinta, se puede llegar a lograr estas expresiones, digo, con un grado de maestría increíble, pero sumamente provocadores, ¿no? Entonces todo esto hace que el dibujo me vaya capturando todavía más y después algunos que yo creo que también tengo como tatuados, que son estas estructuras desde los constructivistas rusos, ¿no? Con unos esqueletos sumamente expresivos y contundentes. El tema de los contrastes en el color que acentúan los rasgos pues de los elementos. Y también un tema ahí como de la escala, ¿no? Que no tienes claro en realidad como de qué tamaño eres en este espacio. Entonces, todo esto, pues de alguna manera va construyendo ese bagaje ya un poco más enfocado hacia la arquitectura, hacia el paisaje, ¿no? Y por último, Zaha Hadid, que sobre todo con este juego como tan fluido, dinámico de las formas, ¿no? Estas formas que se vinculan mucho con el paisaje, que parece que emergen del paisaje, la expresión también cromática que es muy bonita, muy provocadora, y esta composición, por ejemplo, del lado izquierdo, ¿no? Donde de pronto estos dinamismos, por un lado parecerían, pues sí, son como estos ensambles de perspectivas de edificios, pero también de pronto me parecían como estas letras de graffiti, ¿no? Como wild style y profundidades dinámicas como sumamente provocadoras. Entonces, bueno, pues todo eso de alguna manera es lo que construye un poco mis temas de interés en el dibujo en un principio y empiezo a ejercer arquitectura siempre con un énfasis o con un interés hacia el espacio urbano, hacia el diseño de paisaje, hacia la vinculación o a entender la arquitectura más como un proyecto que sucede en todas esas escalas, ¿no? Escala edificio, escala ciudad y escala territorio, sin distinguirlos, ¿no? Entonces, este es un proyecto que se hizo en la oficina donde colaboré con Fermín Andrade, Territorios. Es un proyecto de plan maestro para la Alameda Oriente, la rehabilitación, y más allá de, vamos a decir, de hablar del proyecto en sí, buscábamos que en la parte gráfica nunca fuimos así como renderistas, de estos que hacen los renders hiperrealistas. Entonces nos interesaba mucho tener unos gráficos con los que nos sintiéramos contentos y que comunicaran lo que para nosotros era lo más relevante, ¿no? Que pudieran comunicar las estrategias, pues estrategias ambientales, estrategias de conectar con el entorno, acentuar los elementos medioambientales, ¿no? De los elementos verdes y azules, ¿no? Que ordenarían el parque. Eh, y que esto lo logramos con unos gráficos, pues vamos a decir, relativamente sencillos, ¿no? Son gráficos hechos en CAD con pantallas de color, un poco de Photoshop, algo de SketchUp, fotografía aérea, y con eso se logra una imagen, pues siento yo que pues bastante clara en lo que estábamos buscando comunicar, ¿no? Tener unos esqueletos aquí, estos Bustizo Fermín, ¿no? Con estas referencias así como muy también hacia estos esqueletos constructivistas o de Shumi, ¿no? Como que van a cruzar y unos elementos que se pueden estar inundando, ¿no? Cómo el agua puede inundar el parque y no inundar las zonas urbanas aledañas, que era un problema recurrente. Y entonces, bueno, a final de cuentas es la parte o lo que estamos buscando expresar en la parte gráfica, ¿no? Y estos son temas que van a ser recurrentes como en el trabajo, ¿no? En este caso, en las imágenes de la izquierda, unos bocetos preliminares
una urbanización. Esto fue una colaboración con Rima Gerardo Rivero, Rima Design, y con Entorno, con Hugo Sánchez, en la parte conceptual, donde tratando de entender las escorrentías del agua, se hacía el diseño urbano a partir de tener unas superficies funcionales, ¿no? Y que el agua tuviera más presencia en el desarrollo. Y del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, esta imagen la construyó Alfredo Ramírez de Ground Lab, que trata de explicar un poco eh, la lógica de tener un manejo óptimo de los elementos medioambientales de las barrancas del Poniente. Eh, en Territorios hicimos unos planes de manejo, colaboramos en unos planes de manejo desde la parte urbana, y se generaron una serie de estrategias, pero todo esto era como una visión más social, urbana, de infraestructura, y todo esto quedaba en un documento como un instructivo, un manual de operación de las barrancas. Entonces, lo que tratamos de hacer con Alfredo fue cómo podríamos hacer que pues estas herramientas administrativas se pudieran visualizar como un proyecto integral en términos medioambientales, ¿no? Entonces, aquí lo que la imagen trata justamente es de comunicar eso, ¿no? Entonces, en este caso, para nosotros es como esta visualización de una política de manejo de elementos medioambientales. Entonces, esas son como, vamos a decir, las ópticas de la gráfica en estos trabajos, ¿no? Y en 2017 eh, llega un proyecto que, pues vamos a decir, detona nuevas inquietudes, a pesar de que el tema del skate, pues me ha acompañado, pues literal como desde los 12 años, 13 años por ahí. Yo como que no había entrado como tal en la lógica de diseñar espacios destinados para patinar. Entonces, me busca Carlos Álvarez, que es un gran amigo de la prepa, y me dice que tiene un proyecto que pues vincula el mundo de la música, del arte urbano y del skate, y que esto se hace en colaboración con la revista Marvin. Entonces empezamos a tener pláticas, no tenían muy claro el formato de qué era lo que se iba a hacer. Y entonces aquí el dibujo para mí se convierte como en una exploración de posibilidades de qué se podría hacer, ¿no? Por un lado, se hablaba de hacer elementos modulares, ensamblables, que pudieran a lo mejor tener uso para pues, colocar fotografías que funcionaran como una especie de galería, pero que también pudiera ser un elemento patinable. Se hablaba de la materialidad, ¿no? Que podría ser con elementos de reuso. Entonces, aquí la primera imagen pues es una como provocación o una exploración de qué podría ser un paisaje ensamblado, ¿no? Que pudiera ser como una especie de paisaje infinito, que a partir de cómo ensamblaras las piezas, pudieras armar distintas configuraciones. Y no busca ahorita más que o en ese momento ser más que eso, ¿no? Como una provocación. Y creo que también hay como una cierta referencia ahí por la perspectiva a los ensambles o a los paisajes que construye Escher. En la segunda imagen, en ese entonces veníamos regresando de Tijuana y habíamos visto mucho de lo que era la construcción, esta construcción precaria, con reciclaje de elementos, polines, palets, ¿no? De carga, láminas. Y entonces, ¿qué pasaría si nosotros nos inventáramos un paisaje patinable que tuviera que ver a lo mejor con la recuperación, por ejemplo, de las cimbras de construcciones, ¿no? Sabiendo que va a ser un elemento efímero, pero pues que se le pudiera dar un uso más a esos elementos y construir un poco
este juego como topográfico, ¿no? De elementos, ¿no? Entonces, estas son como estas vistas superiores, vistas en planta y estas perspectivas. Y por otro lado, que todavía siento que creo que puede ser relevante, ¿no? En la lógica de que como al parecer a las administraciones les encanta ejercer presupuestos siempre en diciembre y se ponen a hacer banquetas nuevas, porque las hacen de una calidad muy mala, entonces las están sustituyendo. Entonces, ¿qué pasaría si con todo ese cascajo empezáramos a construir paisajes, unos paisajes pues, más sinuosos, ¿no? Como pues unas dunas, un paisaje de dunas, y que pudiera tener este carácter lúdico, ¿no? Para los niños, pero que también pudiera ser como un elemento patinable, ¿no? Y al final, pues nada, esta es como una especie de resumen de un poco el cómo esta idea del flujo que es el patinar puede relacionarse con los distintos estados de la materia, ¿no? Desde lo sólido, como se puede erosionar por distintos, ¿no? Tránsitos, ya sea pues de una secuencia de un patinador, el líquido, ¿no? Como pensar como el tema del surf o el transitar también estas superficies que son como más complejas, el aire, ¿no? Como tal que de alguna manera si nosotros pudiéramos ver un poco las fuerzas vectoriales que genera el desplazamiento de una persona en un espacio, pues también de alguna manera sería como esa línea de movimiento que va erosionando la materia, ¿no? Y el cómo eso podría de alguna manera geometrizarse y convertirse en un paisaje patinable, ¿no? Por eso la idea o el título de los skatescapes, ¿no? O paisajes patinables. Entonces, conforme va avanzando este proyecto, se determina que debe ser una estructura itinerante, que debe ser modular, que puede montarse y desmontarse de una manera fácil y rápida. Y, y yo tenía esta inquietud, que a veces todavía la tengo, ¿no? Como de cómo presentas tus ideas y tus croquis, ¿no? Ante un cliente, un colaborador. Para mí esto es como un croquis de trabajo, ¿no? Esta idea inclusive, ¿no? Como un ensamble de cajas, ¿no? En un principio era como una matrioshka de estas que se van metiendo una dentro de la otra. Esta era como la secuencia de las cajas y que podría moverse y ya al encontrar este movimiento, pues salió ahí como un poco un tema de un dragón, ¿no? Este, para mí no hubiera sido un dibujo que yo hubiera mostrado en una sesión de trabajo, seguramente lo hubiera dejado para mí, pero lo vieron, pues vamos a decir, los colaboradores, lo vio Carlos, lo vio Ceci de Marvin, lo vieron todos y dijeron, oye, está increíble. Y eso también como que liberó mucho, vamos a decir, el énfasis en buscar estar editando, ilustrando o modelando y renderizando, y más bien entender este dibujo, este croquis como un elemento pues conceptual de comunicación, pero también inclusive ya de definición, pues vamos a decir en términos constructivos, en términos de sus posibilidades. Eh, Se fue desarrollando la lógica modular de las piezas. De pronto nos pidieron que esto también se pudiera convertir en un escenario para que pudiera haber pues una banda ahí arriba tocando y que todo este ensamble pudiera funcionar como una pista de skate, un circuito de skate, ¿no? Para competencias y que se pudiera adaptar en distintos espacios, ¿no? Entonces, este es el último gráfico ya con la definición de las geometrías. Y me gustaba también esta idea como de que el dibujo parecería, ¿no? En este juego de modulaciones y demás, y de manipular lo que estaba alrededor, que parecía que era un elemento como prehispánico, ¿no? Como un elemento que nacía un poco del paisaje, de un paisaje abstracto,
que pues nada, me gustaba mucho la lógica de la representación y del objeto en sí, ¿no? Y después viene esto, vamos a decir, desde la concepción de la geometría de la pieza, eh, pero después también viene este tema de cómo lo vestimos, ¿no? Porque en un principio pues estaba pensado nada más como una pieza pues recubierta con triple que tuviera esta lógica funcional de pista de skate, de escenario, pero se plantea la colaboración en este caso con Víctor Hugo Reyes, que también es un muy, muy buen amigo, y él hace una reinterpretación de este tema de la ciudad y del ensamble, y entonces juega con estas tramas y sobreposiciones y cambios de escala de tramas, obviamente con los colores del patrocinador, pero le da un carácter diferente y mucho más expresivo a la pieza. Entonces, como que les digo, aquí empiezan a surgir muchas cosas vinculadas a la representación, al proceso y a la tipología, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya vemos la pieza terminada. Finalmente nos pidieron un tema de brandeo de la pieza, ¿no? Ahí pueden ver quién fue el patrocinador. Pero siento que este proyecto fue un poco parteaguas para lo que vendría a desarrollar o he venido desarrollando ya después con mi trabajo, ¿no? Entonces, en este momento se cierra este proyecto. Fermín y yo decidimos separarnos, ¿no? Decidimos disolver la oficina. Y entonces empiezo a buscar como otras opciones de otros frentes de trabajo. Y Víctor, que fue con el que hice la colaboración ¿no? de la gráfica sobre la pista, me dice, oye, ¿por qué no? Tengo un proyecto para que presentemos un mural, como ves, nos lo echamos. Y yo le dije, pues yo nunca he hecho un mural. Y me dijo, pues yo tampoco. Entonces, decidimos, pues, aventurarnos a hacer la propuesta. Y aquí empiezo también a confrontarme mucho con el dibujo, porque si bien estas formas que son, pues, como muy topográficas, sinuosas, ¿no? Que es algo, vamos a decir que cuando me pongo a hacer garabatos es un poco lo que me sale, que son, pues son bonitas, son expresivas. El tema del color, yo no me siento así como muy fuerte, y entonces aquí Víctor con una maestría pues empieza a ver cómo esta pieza puede tener otras posibilidades, ¿no? Con el color, ¿no? La expresión de estas piezas. Este proyecto se quedó como proyecto, no se ejecutó, pero empezó a sembrar como esa inquietud, ¿no? Después me recomiendan para presentar este proyecto, que fue también es un mural interior, eso en una escalera. Lo que vemos aquí es un alzado desdoblado, ¿no? Aquí lo que está en gris son las salidas de la escalera, y la lógica era jugar con pues un poco estos trazos un poco geométricos, topográficos o como escamas, capas, ¿no? Eh, y con el mismo temor al color, empiezo pues un poco platicar con amigos. Platiqué con Laura Ortiz, ¿no? Ella planteó una gama de colores, ¿no? Que fue sobre la que se desarrolló esta pieza, desarrollé esta otra, y aquí con Alejandro Guevara, que me estaba ayudando en ese momento, hicimos como estas otras gamas de color. Entonces empieza a hacer esta exploración desde el trazo y las posibilidades de expresión a través del color, que esto pues era totalmente nuevo para mí, ¿no? Este proyecto tampoco se realizó, y de pronto surgió una convocatoria que apareció en redes que me resultaba sumamente atractiva, y como ya pues estaba, como ya había agarrado vuelo con este rollo de la gráfica urbana, dije pues vamos a entrarle.
Entonces era un mural en la central de Abastos, convocaba central de muros, y ya habían tenido una primera etapa con un muy buen éxito, con estas intervenciones que a través de los murales buscaban generar pues cohesión social, que los espacios se cuidaran más, y esto había sido ya un éxito. Entonces viene esta segunda etapa y la línea temática se plantea con los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Entonces, pues yo planteo a partir ¿cómo se llama? Del objetivo de ciudades sostenibles, pues planteaba un escenario futuro de una Ciudad de México que pudiera convivir armónicamente con su paisaje, ¿no? Y con los elementos históricos y medioambientales, ¿no? Y es este primer croquis. Este es un croquis de una libretita como de este tamaño. Y el otro, pues un poco en esta lógica como de formas como muy expresivas, era un poco un paisaje entre montañas, ¿no? Entonces, pues me pongo a desarrollar esta propuesta. Este es como el primer boceto, donde no tenía muy claro bien cómo eran los elementos que quería expresar. Había unos elementos prehispánicos, unos elementos de baja densidad y después la lógica en la que pues hemos construido, nos hemos encaramado sobre las montañas, inclusive ahí se ven, ¿no? Como las antenas, y cómo podríamos a futuro tener algunas edificaciones que pudieran pues, ser más acordes con el paisaje, con el territorio, que pudieran generar energía y nada, como visualizar un futuro más promisorio, ¿no? Y aquí la huella del lago. Eh, Esto se va trabajando y ya se convierte en un paisaje un poco más abstracto. Y con este tema del color, aquí el formato que nos decían, vas a hacer un muro de 20 metros de largo por 5 de alto. Entonces, pues yo con el dibujo y con las líneas me siento muy cómodo, pero no sabía cómo hacer eso en grande. Y además, no me gustaba la idea de que se sintiera como dibujo blanco y negro. Entonces, me gusta mucho la estética del grabado. Sí, también era de las cosas que desde chavito estaba presente. Y entonces empecé a jugar con la idea de invertirlo y ver cómo podríamos pues lograr hacer estos elementos expresivos. Entonces, estas son exploraciones en formato pequeño, mediano, para entender cómo podría dibujar, cómo serían los gráficos de una ciudad, de unos terraceos, de unos edificios de alta densidad, cómo sería dibujar el viento, ¿no? Cómo sería la gráfica de eso, ¿no? Este, cómo sería, ya estas son pruebas, ¿no? De lo que vendría siendo la pieza final, ¿no? Este juego de líneas, el juego de la línea continua, que va a armar el paisaje y va a armar la arquitectura y va a armar la ciudad, ¿no? Y aquí un lago, ¿no? Que pues también genera como estos territorios de siembra, ¿no? Pues algo que los que habitamos en la Ciudad de México, nos resulta cotidiano, lo conocemos, ¿no? Cuando vas a Xochimilco, cuando hablas un poco de toda la historia de la evolución de la ciudad. Y el tema del flujo, ¿no? El tema del movimiento, a través de pues, estos gráficos, ¿no? Contrastados. No queríamos negro, entonces encontramos este azul marino que me encanta, ¿no? Se llama azul, bueno, creo que ni de azul le dicen, se llama petróleo, es de Molotov y es increíble. Y esta ya es la pieza final, ¿no? Todo esto es pues un proceso evolutivo de una pieza, no es como si vemos a lo mejor en arquitectura, pues cómo evoluciona un esquema, cómo se afina y demás, pues a lo mejor esto es un poco lo que sucedió con esta gráfica, este, y, y esto es lo que ya se manda, ¿no? Con la idea de que, bueno, esta fue la segunda alternativa, siempre he dicho que cuando quieres algo, pues si lo quieres con muchas ganas, ¿no? Pues a lo mejor mandas 2 o 3 propuestas, ¿no? Entonces aquí mandé estos 2. Aquí era un montaje un poco de cómo se vería, que siento yo que funciona muy bien como para
para la escala, para la pieza, pero pues también me preocupaba y me daba mucho miedo que no tenía ni idea de cómo lo iba a ejecutar, ¿no? Que es un poco también el, la inquietud de cómo, pues cómo lo ejecutas, ¿no? Y aquí estaba este otro, ¿no? Que este estaba mucho más encendido. Entonces, mientras, esto es como en paralelo, este, un amigo me dice que tiene una casa donde van a hacer un desarrollo inmobiliario y que la van a demoler. Entonces dije, por favor, préstamela porque necesito ejercitar el dibujo de esa escala y con las herramientas, ¿no? Entonces nos inventamos esta cosa que se llamó Graffiti Playground. Aquí vemos a los colaboradores, ¿no? Aquí están mis dos hijos, Mateo y Valeria. Aquí está Laura Ortiz, aquí está Reina Imagawa. Y pues literal fue ponernos a, bueno, yo en particular, ponerme a entender la técnica del aerosol, porque pues en realidad lo había usado poco y con, así como tratando de tener trazo fino, controlado. Entonces eso fue un poco pues cómo ejercito lo que estoy tratando de hacer, pero pues llevándolo a un nivel de ejecución aceptable, bueno, ¿no? Entonces, ya que estaba aceptada la pieza, de pronto viene un movimiento muy fuerte que fue que me dicen, mira, pues tu pieza está aceptada, nada más que a ti no te toca muro. Y así como que no te toca, no, a ti no te toca muro, te toca puente. Y fue algo así, pues que te cambia toda eh, pues la estrategia, porque eso, oye, pues la pieza ya está diseñada para unas características, ¿no? Entonces me dan este puente que pues cambia la geometría, cambia la proporción, cambian todos los elementos y viene esta lógica de cómo adapto ahora la misma pieza o una manera diferente de entrarle a la pieza ante esta nueva esta estructura, ¿no? Entonces se plantea una especie de textura expansiva, ¿no? Que trate de conciliar un poco la geometría tanto de la modulación como de los ángulos de las rampas, como de los huecos y de los espacios sólidos. Y, y esta idea también que siempre ha estado ahí latente de que la pieza se pueda como desdoblar, que se desdoble muro, se desdoble plafón, se desdoble a piso y que se convierta en eso, ¿no? Con una expansión de todos los elementos, inclusive al grado de poder manipular el suelo y el paisaje, ¿no? Y en una de esas meter un skatepark por ahí. Pero bueno, es un poco la lógica de los dibujos. Y al final llego a este dibujo que es el que me da como más claridad, que es visualizar lo que es el puente visto desde arriba, como si fuera esta especie de estructura ciudad, ¿no? Que puede convivir con el paisaje y con el territorio. Y entonces, a partir de este principio, eh, voy a ver cómo utilizo distintas texturas para poder construirlo. Entonces, todo esto son exploraciones como para ver cómo podría ser este juego entre las líneas y pasar de un blanco al azul, o las geometrías y con una gama cromática, o ¿no? Como la integración de los ángulos de las rampas y las líneas horizontales, o jugar también con elementos de caligrafía que pudieran adaptarse, ¿no? Como estos gestos tanto de la horizontal como de la diagonal, ¿no? Y finalmente llego a esta lógica que es trabajar una gama cromática y tramas encontradas, y que estas tramas puedan adaptarse a la pieza, y que también dependiendo de la dimensión de la pieza puedan tener pues acentos de color. El morado lo utilizaba como para tratar de imaginar que esos eran como los elementos de la ciudad, ¿no? Este territorio más inundable, ¿no? Hacia el turquesa, ¿no? Y esto es, pues vamos a decir, como
siendo los colores que estarían amarrando, ¿no? Como la totalidad de la pieza. Em, la misma lógica que con el Graffiti Playground, ejercitar en paralelo, pues cómo voy a hacer esto, porque pues no sé cómo controlar las líneas en esa escala, y entonces aquí hicimos una pequeña intervención en el patio de la oficina, donde pues se trabaja un poco ¿no? Este constructo, ¿no? Paisaje, agua, diagonales, y tratar de cuidar mucho el tema de la línea, ¿no? Porque de pronto esta lógica de dibujar con lápiz, ¿no? En una libreta, que es un formato con el que pues estamos acostumbrados desde pequeños, ¿no? Y a lo mejor lograr como la expresión y sombras y degradados, a la hora de que lo cambias de escala, pues se convierte en algo sumamente, pues diferente, complejo, ¿no? O el cómo podrías controlar a lo mejor el tema del trazo, ¿no? De las líneas, curvas como en este juego que les decía, ¿no? De cómo retratas el viento, ¿no? En la pieza. Y finalmente, pues aquí ya vemos un levantamiento completo del puente. Creo que más adelante salen las dimensiones, pues son como 180 metros de largo, y en la parte más alta son 8 metros. Y aquí ya se ve, perdón, se ve la lógica de la traza, la geometría, ¿no? La parte central con un acento de una especie de urbanización, y estos elementos que se van ya sobre este brazo del puente. Aquí trabajo un poco de la gama cromática, les digo, sobre todo porque en mi caso, soy muy temeroso del color porque no tengo ese manejo, lo he ido construyendo, pues ahora sí que recientemente. Entonces, sí tenía que tener como muy claro, y es una propuesta, vamos a decir, como eh, desde el azul hacia el morado y hacia el verde, ¿no? Como muy sutil. Un poco del proceso, esta pieza, pues igual, ¿no? Tomen en cuenta que fue mi primer mural, que no sabía lo que hacía. Este, entonces tomó 30 días sin parar, sin descanso, de lunes a domingo. Tuve la ayuda de mucha gente, ¿no? Aquí Saúl Rifadazo, que estuvo de los 30 días como 28, Reina Imagawa, Romy, otra vez Saúl, Pili, aquí otra vez Mateo y Valeria como colaboradores. Y bueno, pues ese es ya el resultado un poco de la pieza, ¿no? Donde se alcanza a ver pues la totalidad, ¿no? De todo el puente. Es difícil percibir la pieza completa. Aquí se ve la escala, ¿no? Pues como tal, ¿no? Tienes ahí un trailer pasando, ¿no? Esta pieza que la verdad es que se ve muy bonita ya que estás ahí. Y este brazo fue por el que empezamos, entonces yo creo que además es el que tiene como más detalle. Y aquí una vista de dron, ¿no? Con pues un poco la escala de la pieza, ¿no? Aquí déjenme, les pongo rapidísimo. Y es nada más, hay un pequeño clip. ¿Sí se ve el clip? Espero que sí. Sí. Sí, sí lo vemos. Ah, perfecto. Este, bueno, se alcanza a ver, ¿no? La totalidad de la pieza. Entonces, pues es parte del registro. Em, Entonces, ya una vez que haces un mural de estas características con tus manos, siento que tu confianza en ti mismo, de lo que puedes hacer, crece de manera muy importante, ¿no? Entonces, pedimos participar en una segunda etapa, que esta ya no se logró ejecutar. Hubo cambio administrativo en la central, y esto ya no caminó, pero era, vamos a decir, atender otro de los brazos, otra de las rampas. Esta pieza se llamaba Cartografía del Abandono, y tenía que ver un poco con esta como visión más distópica de qué pasaría si no
si no atendemos los temas de contaminación, de saturación, pues todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a surgir la intención de colaborar con otras escalas de proyectos que tuvieran que ver con la expresión de estos formatos de gran escala. Platicamos con Guillermo Arriola, que es también un muy buen amigo, su oficina Vaso, y hablábamos de la posibilidad de trabajar estas colindancias, ¿no? Que muchas veces distan de ser bonitas, ¿no? Nada más, en el mejor de los casos, vemos un buen despiece del muro de colindancia. Perdón. Entonces aquí se hablaba un poco de cómo podríamos, con elementos prefabricados, a lo mejor trabajar estas texturas y estos como un paisaje urbano de alta densidad, ¿no? Rautereado en la colindancia, o explorar también las posibilidades del color, ¿no? Pues ya por tema de costos se quedó solamente en pues, un proyecto. Y otra cosa que creo que también es muy enriquecedora es el tema de cómo empiezan a surgir colaboraciones. En este caso, en la central de abastos, conocí a varios amigos que están en el mundo de los murales, y se armó esta colaboración con TOT, que fue una intervención en el pabellón anexo al Museo Tamayo, que nuevamente fue una colaboración ahí con Reina Imagawa. Nos dejó pintar ese espacio, y entonces pues ahí buscamos construir un poco este paisaje sinuoso y un personaje ahí flotante, ¿no? De todo dentro del mundo del skate. Buscar otros proyectos aquí con Pilar Frías. Ella tenía el contacto de unas personas que estaban trabajando en Tlatelolco, y así que levante la mano quien quiere pintar en Tlatelolco, pues todos, ¿no? Todos queremos pintar ahí. Porque, pues nada, es un espacio emblemático. Hay piezas que desde el principio son, o sea, desde el principio del desarrollo están presentes y tienen una riqueza plástica y una presencia sobre el espacio urbano que son muy, muy bonitas, con mucha presencia. Y bueno, se hace esta propuesta, se queda nada más como una propuesta conceptual, pero otra vez no se siembra esta inquietud de, hijo, pues yo quiero pintar en Tlatelolco, ¿no? Otros proyectos que se han quedado como proyectos, una propuesta conceptual para una plaza de usos mixtos, ¿no? Donde se arma todo este basamento como un paisaje urbano, con la idea de que esto pues, pueda ser un bastidor metálico con luces, ¿no? Con profundidades, y que se convierta como un elemento es más un elemento escultórico, que, vamos a decir, bidimensional. Y entonces empiezan a surgir como estas otras posibilidades dentro de la misma tipología, ¿no? Dentro del mismo frente de trabajo. Y en paralelo, pues también voy haciendo estas exploraciones gráficas que son de formato pequeño, son a lo mejor hojas carta, hojas cercanas a un tabloide, ¿no? Que el primero es un poco un híbrido entre una aglomeración como de autoconstrucción, pero también podría ser como estos especie de robots, ¿no? Como un poco un transformer, ¿no? O estos hay un artista que se llama Boris Telegen, creo que se llama, y son como estos robots, ¿no? Entonces, es un poco ahí un juego, y pues salirte un poco de, pues a lo mejor el blanco y negro, ¿no? Y pasar al blanco y el dorado y el rojo, y ya se convirtió también como en toda una línea de exploración, donde pues está este juego como escultórico, dinámico, de formas que podrían ser
pues un poco, son libres de interpretación, podrían ser elementos de flujo, podrían ser edificios, pero vamos a decir que es uno de los temas que está constante. Y durante la pandemia, con este amigo que les decía, con el que hicimos lo de Sprite, con Carlos Álvarez, me contacta y en la pandemia me dice, queremos hacer una exposición mientras estábamos en las casas y cuando se sale solamente a hacer un movimiento esencial, pues queremos colgar arte en la ciudad, ¿no? Entonces me invita a participar y esta es la pieza con la que participo. Se presenta en México y se presenta en Los Ángeles, se cuelgan estas mantas y también se generan proyecciones en edificios. Y me pareció una convocatoria así sumamente pues provocadora y como muy, muy honrado de participar en ella. Y entonces, bueno, con esa línea, nuevamente sigo trabajando y por ahí está Gustavo Slovic, ya lo vi. Gustavo, que muy amablemente me invita a participar en la Ex Fábrica. Entonces, la idea es como dar el siguiente paso a esta serie con este juego de elementos un poco ingrávidos, ¿no? Como flotantes, como si estuvieran en cero gravedad a punto de ensamblarse o de desensamblarse. Y estas exploraciones también desde la parte cromática, ¿no? De buscar alternativas de color, también siendo un poco más, pues no sé si decir arriesgado, pero sí más como juguetón con el tema del color, porque les digo que siempre le he entrado como eh, con mucha precaución. Y al final, esta es la pieza, ¿no? Que resulta, ¿no? Se desarrolla en 2 contenedores, ¿no? Además, esta idea de jugar ahora sí, con los elementos, pues más de dibujo, ya un poco como habiendo probado distintas técnicas, pues con un plumón Sharpie, con un pedacito de cartón, ¿no? Que hacía una escuadra y un plomo, con eso se fue armando ya toda la pieza. Me importaba mucho esta lógica de que se lea como una textura expansiva, que crezca, ¿no? Desde el interior hacia el exterior. Y aquí ya se ve, es difícil percibir la pieza, ¿no? En su totalidad, pero para eso les vamos a enseñar ahora este otro, denme un segundito. A ver, Entonces, para empezar, el espacio de la fábrica es un espacio con mucha personalidad. Los que no lo conozcan, los invito a que vayan. Y esta, pues la textura ay, creo que nos metemos en un anuncio. La textura corrugada de los contenedores le dio ahí un carácter, un grado de dificultad en la ejecución, pero también le da como mucho carácter a la pieza ya terminada. El juego de la escala, el arriba y el abajo, el adaptar un poco ciertas condiciones de la pieza ya estando ahí. Les digo, y pues ya convertirlo en algo como más controlado en términos de las herramientas que estás utilizando, el tiempo propio de la ejecución, ¿no? No es una pieza tan grande, pero me parece que esta se ejecutó como en 4 días, algo así, fue como muy rápido. Y entonces, esta es una pieza como de formato mediano y esta es yo creo que la última pieza que les voy a mostrar, ya son 7:30. Em,
Esta es una convocatoria que hace la PROSOC, la Procuraduría Social de la Ciudad de México, para, a través de intervenciones murales, mejorar el espacio en unidades habitacionales. Entonces, con la misma lógica que les platicaba de qué tanto quieres hacerlo, yo sí quería hacerlo y mandé 3 propuestas, mandé 3 unidades habitacionales. Era Tlatelolco, la otra era la Alianza Popular Revolucionaria y la otra, ahí hasta se me fue, esta que está en San Jerónimo, no, no es la latinoamericana, la Independencia, ¿no? Este, entonces, pues la idea es sobre todo que se sintieran como estos elementos construidos que asemejaran a los edificios, que hablaran mejor del espacio público, que hablaran un poco de la integración. Entonces, estos fueron los bocetos que envié. Eh, y la historia, pues es interesante porque me la aceptaron y me dijeron, pues te toca ir a convencer a los vecinos. Y lo mostré 2 veces me batearon. Y la última vez que lo fui a presentar, que además fue en el espacio que yo creía que era el mejor espacio que había encontrado, en los edificios de Tlatelolco, perdón, me recibieron y al principio también fue como poco receptiva la representante vecinal, pero ya que le expliqué, le gustó mucho la idea y ya recibí como el apoyo de todos los vecinos. Le explicaba un poco, pues, cómo la pieza, los elementos flotantes tratan de asemejar a los edificios de los vecinos y que las manos representan a la comunidad, que pues justamente buscan como esta interacción sana y positiva. Y aquí pues vemos unas valoraciones también de la gama de colores. Había unas que eran un poco más encendidas, pero estas son como las que presenté. Y aquí ya se alcanza a ver un poco el proceso. Esto está en el edificio Los Bravo. La pieza se diseñó desde la propia modulación del edificio. Eso facilitó mucho todo el tema del trazo. Aquí fueron 10 días, 10 días efectivos entre 2 personas, Rafa Silva y yo. Y bueno, aquí se ve un poco la parte del proceso. Ya se ve aquí un poco el resultado de la pieza, ya terminada, ¿no? Y un poco la escala de la pieza en el conjunto. Y ahora les voy a enseñar este otro. En Tlatelolco, pues es muy provocador el orgullo que tienen los conceptualizada de este lado, nada más del lado izquierdo del edificio. Me decían que pues que para cuando hacíamos el otro costado. Entonces, si alguien sabe de patrocinadores,
para que hagamos ese otro costado, lo podemos hacer con gusto. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que corresponde a la parte gráfica. Ahora, esto es algo que está en proceso. Esta es una colaboración con mi fisioterapeuta, ¿no? Que es Vladimir de Mood Balance. Pues por el tema de la patinada, luego necesito mantenimiento y con él platicábamos de cómo podríamos hacer una pieza que hablara de estas condiciones del cuerpo, del movimiento y de este instante del que hemos estado hablando ya un par de veces, ¿no? De ese instante que retratan en el manga o ese instante que a lo mejor en el mundo de los patinadores es como muy característico, ¿no? Cuando estás cero gravedad flotando. Entonces, ¿cómo ese instante lo podríamos representar a lo mejor desde distintas disciplinas del movimiento? O sea, yo como patinador, pero pues también atiende gente que hace baile, gente que hace ciclismo, gente que hace como otro tipo de deportes, artes marciales. Y entonces, bueno, ahorita este es el planteamiento para una pieza que estará en su espacio. Son valoraciones cromáticas y ahorita es un poco en lo que andamos. Eso es lo que estaremos haciendo este diciembre. Bueno, también estaremos por ahí en la Exfábrica este sábado para los que nos quieran acompañar. Este, y bueno, pues aquí no sé, equipo Fundark, cómo andamos en tiempo, porque yo puedo seguir otras 2 horas, pero si no, aquí lo podemos dejar. Estamos bien de tiempos, Gesner. Si quieres ir cerrando con esta o alguna otra obra que nos quieras compartir y eventualmente pasamos a las preguntas y respuestas. Súper. Bueno, a ver, voy a mostrar nada más a lo mejor un proyecto más. Estos nada más los voy a mostrar así de pasadita. Es dentro de las colaboraciones que he estado desarrollando. He hecho algunas, estos son con nuestros amigos de Encaje, Taller Territorial, ¿no? Ale Guzmán y Susana Marín, con los que desarrollamos algunos proyectos para la SEDATU. Y otro de los elementos de diseño urbano que he estado desarrollando, que he tenido la oportunidad es ahora trabajar el tema de los skate parks. Las colaboraciones han sido con varios amigos arquitectos. Algunos de ellos pues ya están construidos, ¿no? Como se puede ver aquí en Tuxtepec. Pero quiero enseñarles porque me parece que también toma mucho de este juego expresivo del elemento del espacio urbano, más allá de un elemento como funcional de un parque, lo veo más como un elemento escultórico. Esta es una colaboración con Ágora, eh, donde ellos tenían, este es un proceso de colaboración mucho más intenso. Yo los apoyo con la parte conceptual y afinar toda la parte de seguridad, de geometrías eh, para la patinabilidad de la pista, y ellos ya se encargan de toda la documentación ejecutiva y la ejecución o la supervisión de la ejecución. Pero sobre todo en este juego como mucho más escultórico de la pieza, que para mí es más pues sí, como una escultura urbana que puede tener múltiples usos, o sea, sí sirve para patinar y lo pueden patinar patineta, rollers, BMX, pero también me tocó visitarlo un sábado en la noche y es con una intensidad de uso que ves a todo tipo de usuarios, ves a los chavitos practicando, ¿no? Con su patineta, ves grupos de jóvenes haciendo coreografías de baile. Se convierte en el espacio de reunión, de encuentro, pues en un espacio que era un espacio residual. Entonces,
Yo siento que es un proyecto exitoso, eso sin duda es más por el trabajo de la gente de Ágora, ¿no? Del equipo de construcción. eh, pero bueno, creo que este componente también escultórico del espacio urbano, es otro de los elementos que me interesa seguir explorando dentro de estos juegos de los que hablábamos un poco, ¿no? De las escalas, de los medios y a lo mejor de las tipologías, es por donde queremos seguir empujando. Entonces, con esto cierro. Muchas gracias a todos por su atención. De acuerdo, muchísimas gracias, Gesner. La verdad fue una gran ponencia. Voy a leer en este caso yo los comentarios y algunas de las preguntas que son las más relevantes. Y bueno, aquí nos comenta Fundar que les pareció sumamente interesante la enciclopedia del automóvil, ¿no? Esta radiografía que haces en tu gráfico, ¿no? De todas las partes que lo componen. Asimismo, te quieren hacer la pregunta que de dónde viene, sobre todo, qué es lo que te mueve a ti a hacer más estos grandes murales de gran magnitud, pero además que también, pero bueno, y también de dónde viene toda esta inspiración y qué es lo que más te cautiva al hacerlos, ¿no? Eh, y si todas estas inspiraciones provienen de fuentes históricas, antiguas, modernas o contemporáneas. De acuerdo. Em, pues, ¿qué es lo que te motiva? Supongo que como en todo lo que te genera un reto, y de pronto sales victorioso o a lo mejor a veces no tan victorioso como quisieras, ¿no? Este, Hay un tema como de estar buscando un siguiente reto. Y creo que tiene también que ver con ir afinando el proceso, mejorando la técnica, buscando a lo mejor espacios con mayor presencia, la escala. Yo creo que a lo mejor eso existe pues en todas las disciplinas, ¿no? O sea, si como arquitectos, pues a lo mejor si hiciste un buen proyecto, pues el siguiente estás buscando siempre que sea mejor, ¿no? Si eres a lo mejor deportista y corres, pues a lo mejor siempre estás buscando mejorar tus tiempos, ¿no? Entonces, yo siento que hay esa como motivación inherente a explorar y mejorar eh, los, los procesos. Creo que cada uno de los murales, pues un poco lo que les fui mostrando, ¿no? Te va enseñando cosas, eh, te va enseñando técnicas, procesos, te va enseñando de cómo tratar a la gente, te va enseñando de por qué es mejor colaborar en ciertas cosas, te da muchas enseñanzas y entonces como el ir evolucionando el proceso, siento que es pues como una motivación inherente, ¿no? Y la inspiración, pues siento que también va, o sea, o sea, el voltear a ver a los grandes, ¿no? De la historia, siempre es como muy provocador porque volteas y ves como la complejidad, la técnica, el resultado y tratas de entenderlo ya no solo como a la distancia de la obra y como en términos como gráficos, qué es lo que te está comunicando, sino también en la representación, en la técnica, en cómo se habrá hecho. Entonces creo que esa parte es muy, pues, como interesante, pero también vamos a decir que hay un consumo constante de imágenes, ¿no? Pues que también van nutriéndote y es artistas contemporáneos. Y algo que me resulta también sumamente provocador, nutritivo, valioso es, por ejemplo, en estas
aprende mucho uno de otro. Yo creo que eso también pasa en todas las disciplinas. ¿Qué es tu logotipo? ¿Qué significa? Y así me quedo en mute. Es una firma. Es más que un logotipo, es una firma. Es un lenguaje encriptado, ¿no? Son elementos de valor para mí. Entonces, todo aquello que lleve esa firma significa que es de valor para mí. Vincula muchas cosas, vincula etapas de mi vida, vincula a mi familia, vincula solamente tener presente que es importante. De acuerdo, muy, muy íntegro todo lo que lo representa. Juan Manuel Casasola pregunta, ¿piensa que los arquitectos o ingenieros requieren algo extra a su carrera para poder diseñar y construir, en este caso, pues skate parks profesionales? Y si este debe ser exclusivamente para el que fue concebido, es decir, que solamente se use como un skateboard o pueda tener otras funciones en el futuro. Esa es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que, porque me ha pasado ahorita, yo soy arquitecto, soy patinador, entonces me siento como con mucha fluidez haciéndolo, ¿no? Pero sí pasa que los arquitectos que no entienden temas de longitudes, aproximaciones, dimensiones de obstáculos, secuencias, pueden hacer estructuras que no sean funcionales e inclusive seguras. Entonces, ahí yo creo que idealmente es como una vinculación entre los que tenemos como esta lógica de entender lo que es el patinar, que siento que muchas se construye. No sé si es fácil educar en ello, ¿no? Y me ha pasado porque algunos alumnos me dicen, es que quiero hacer un skate park, dame el ABC, ¿no? Digo, bueno, pues no vamos a hacer, o sea, hay manuales, pero eso pues a lo mejor hará como un parque de ensamble tipo Lego que puede no ser como, pues como que casi ni alma tengan, nada más sea un ensamble. Entonces, sí creo que los que patinamos y estamos involucrados, ¿no? En el diseño, o sea, o que patinamos o que hemos patinado, ¿no? Pero que sobre todo entendemos la lógica de cómo se fluye, cuáles son las dimensiones correctas, o inclusive hasta cómo lograr que los obstáculos puedan llegar a ser más demandantes o cómo ir construyendo nivel a través de obstáculos con distinto nivel de complejidad. Sí siento que ahí hay un expertise que no todos tienen, que no ese sí no se enseña en la escuela, ese sí no es como tan de manual. Y ahí lo que toca, pues, es que los que estamos involucrados en el mundo del skate, pues busquemos tener presencia. Ahorita de los que yo mostré,
eh, son, son con 2 oficinas, ¿no? Pues en uno me dieron un poco carta abierta, en los otros yo fui buscando el espacio, pero así como logramos tener estos parques que creo yo aportan como la infraestructura nacional del skate, también vemos que hay otros que, nada, que son recientes, o sea, se está vertiendo concreto actualmente y están mal hechos. Obras de, por ejemplo, ahorita en Salina Cruz, están poniendo ahí el Pollo Bejarano de un parque que está mal construido, de Sedatu, nuevo. Entonces, pues ahí es involucrarse. También por ahí en redes ahorita están con el tema de Cabeza de Juárez, que están demoliendo y que van a volver a hacer, y ya, pues ahí ya están varios metiéndose un poco a tratar de tener presencia y que se hagan bien las cosas. Entonces, siento que ahí sobre todo es involucramiento de nuestra parte, ¿no? Aquí pues, nos acompaña también ahí Eric, ya lo vi, ¿no? Pues hemos platicado sobre estos temas, ¿no? Tenemos que tener presencia, tenemos que buscar involucrarnos, tenemos que abogar porque se tome con la seriedad que tiene, porque no se están colando 3 pesos, ¿no? Y además son elementos que una vez ya colados, pues corregirlos es un problema. Entonces, involucramiento, diría yo. Igual no sé si contesté a lo que eh, me preguntó o dejé algo fuera. Sí, muy bien. Tenemos también muchas felicitaciones por parte de Facebook de JD Miranda que nos acompaña aquí también en Zoom. Muy estimulante sus trabajos, comenta Carlos Alfonso de Jesús, así como también Lizardo Antonio Lezama Ríos nos agradece por la ponencia. Una gran felicitación y ojalá podamos tener una segunda parte y también un tour para visitar alguna de las obras que ha Órale, comentado, ¿no? con gusto. Pasamos ya a una última pregunta para ya ir al cierre, tanto con la maestra María, presidenta de Fundar, y con Cintia Fragoso de parte de Sherwin Williams. La única es por parte de Emiliano Ortega, nos pregunta, me gustaría si nos pudieras platicar sobre la presencia que tiene el espacio urbano en su imaginario y qué nos puedes platicar sobre la relación entre el espacio pictórico monumental con el espacio real de la ciudad. Órale, esa suena profunda. Ya no sé. Este, no, y es que creo que me viene también un poco con algo que no le contesté a Juan Manuel, que es si los espacios deberían de ser solamente para un usuario. Creo que tiene que ver un poco con esta pregunta que también nos hacen ahora. Siento que hay, o sea, la parte mural, la parte de este carácter plástico de las obras en relación al espacio público, eh, creo que puede ser muy benéfica si está concebida desde un principio, ¿no? Como a lo mejor pueden ser los espacios, los parques de Isamu Noguchi en Nueva York, ¿no? Que creo que es así uno de los que más provocadores me resulta, pero que de alguna manera se conviertan en estos espacios de convivencia y este juego plástico, lúdico, te lo puede dar un pavimento, te lo puede dar un área de juegos de niños, te lo puede dar un paisaje, se puede vincular también un elemento plástico como una obra mural. Eh, pero creo que hay otras condicionantes que tienen que ver con los usuarios, el involucramiento, los accesos, el garantizar que sean espacios seguros, la iluminación, o sea, hay como muchas otras variables que de alguna manera creo que pueden atribuir o no al éxito de un espacio. Y sin duda y sobre todo, creo que el involucramiento de la comunidad es lo más relevante, ¿no? Por ejemplo, aquí con la pieza de Tlatelolco, yo tengo claro que este espacio eh, se cuida, se usa intensamente,
Me tocó vivirlo a distintas horas, vi a todos los usuarios, desde las clases de yoga de las abuelitas en la mañana, ¿no? Hasta los chavitos que salen a echarse ahí la cascarita al mediodía, ¿no? Los noviecitos en la tarde, los usuarios nocturnos del espacio público también. Entonces, al final de cuentas es un espacio que domina la comunidad. Y si eso sucede, yo siento que ya será un espacio, pues, un espacio exitoso. Si a esto lo podemos mejorar con condiciones, ¿no? De habitabilidad, pues con los pavimentos, con que haya un mobiliario atractivo, cómodo, y embellecerlo con el paisaje y con las obras, creo que pues eso es todavía mejor, ¿no? Y en esta lógica, creo también que si logramos, o sea, que va con la última, o la pregunta anterior, creo que sí hay espacios que pueden concebirse como específicos, podemos decir como un espacio de entrenamiento, ¿no? Como puede ser un skate park específico para solo patinadores, pero que también puede haber otros espacios que puedan tener características divertidas, por ejemplo, ¿no? Que puedan ser pues espacios donde los niños puedan subir, bajar y además eso tenga esta lectura divertida para la patinabilidad. Creo que también puede suceder. No es excluyente uno del otro. En algunos temas, en algunos casos, a lo mejor por seguridad, sí, pero creo que también puede haber espacios donde se dé la convivencia. Muchísimas gracias, Gesner. Bueno, voy a darle la palabra a la maestra en arquitectura María Bustamante, presidenta de Fundar, para que nos dé unas palabras y posteriormente a Cintia Fragoso de Sherwin Williams. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis Ángel, y gracias a ti, Gesner. La verdad es que, bueno, el público a lo mejor no sabe que tú y yo somos muy, 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 muy amigos. Eres siempre dicho como mi hermano. Y sin embargo, creo que es una buena receta el pedir a veces que tengamos no una conversación, sino una conferencia, porque la verdad es que me encantó escucharte, ver todas tus referencias, todas las influencias que has tenido. Son cosas que a veces no habíamos platicado de ellas, sí habíamos hablado de los proyectos en marcha y de los bocetos y de los trazos y de las dificultades, pero no de las influencias y de la inspiración. Y también me dio muchísimo gusto ver como toda la evolución que has tenido profesional, arquitectónica y ahora artística, y decirte que te admiro muchísimo porque de verdad que has tomado decisiones difíciles en la vida, como elegir este camino del arte que no es nada fácil, que como bien lo dices, no es fácil convencer a los vecinos, convencer a las autoridades, tener patrocinios, lograr que se paguen este tipo de obras de arte. Y pues tú lo estás logrando y lo estás logrando en gran escala. Entonces te felicito muchísimo, me encantó la ponencia, las imágenes, los gráficos, el uso del color, aunque lo mencionaste en muchas ocasiones que era algo que todavía no te sentías tan cómodo. La verdad es que es algo increíble de cómo lo has explorado y cómo lo has empleado también en todas las distintas murales que has hecho. Entonces, felicitarte y agradecerte muchísimo la ponencia que nos diste hoy. Gracias, gracias. Es súper lindo escuchar y recibir estos comentarios. Muchas gracias, María. Ay, muchas gracias, María. También, bueno, ya me seguí, Luis, pero bueno, que muchas gracias también por la ponencia. Digo, creo que gran ponencia para cerrar el año en colaboración con Fundar, que hemos trabajado mucho en traer el color, el arte, seguir promoviendo la arquitectura. Y bueno, yo personalmente disfruté muchísimo ver tu proceso, ¿no? Digo, creo que yo también soy arquitecta y ver esta fusión, y me sorprendió como dijiste la parte del color, porque creo que hasta ver esta imagen está muy, o sea, muy increíble tu exploración del color, cómo ya se definió, y pues bueno, creo que podemos hacer muchas cosas juntos, y pues muchas gracias. Yo creo que todos aquí la disfrutamos mucho, y pues nosotros en Sherwin estamos muy contentos con este cierre.
Muchas gracias, Cintia. Pues a tus órdenes, con mucho gusto. Hagamos Creo que cosas. sí, sí. De acuerdo, muchísimas gracias. Gesner, te agradecemos mucho tu presencia aquí. Próximamente ya estaremos lanzando nuevas actividades. Y bueno, esta es nuestra última conferencia del año de manera digital. Tenemos otra este fin de semana, por lo que los invitamos a que vean en Eventbrite de Fundark MX y nos despedimos. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia. A nombre de Fundark MX y Sherwin Williams. Nos vemos próximamente. Adiós, Gracias. gracias.